234. Honrarás padre y madre. Mi padre, al retirarse, nos había dejado la vela, pero había cerrado la puerta por fuera. Por lo tanto, solo podíamos acostarnos. Lo hicimos rápidamente, sin charlar como solíamos todas las noches y sin contarnos nuestras impresiones de aquella repleta jornada. Buenas noches, Remy, me dijo Matía. Buenas noches, Matía. Matía tenía tan pocas ganas de hablar como yo mismo, y su silencio me hizo feliz. Pero no tener ganas de hablar no significa tener ganas de dormir. Apagada la vela, me fue imposible cerrar los ojos y comencé a pensar en todo lo que acababa de suceder mientras daba vueltas y más vueltas en mi estrecha litera. En mis reflexiones, escuché a Matía, que ocupaba la cama superior, que se agitaba y movía también, lo que probaba que no dormía mejor que yo. ¿No duermes?, le dije en voz baja. No, todavía no. ¿Te sientes mal? No, gracias, estoy muy bien. Solo que todo me da vueltas como si todavía me hallara en el mar y el coche parece subir y bajar mientras gira. ¿Era solo el mareo lo que impedía dormir a Matía? No le mantenían despierto los mismos pensamientos que a mí. Me quería bastante y nos sentíamos estrechamente unidos de corazón y espíritu, por lo que podía sentir lo mismo que yo sentía. El sueño tardaba y el tiempo, a medida que transcurría, aumentó el vago temor que me oprimía. En principio no comprendí la impresión que dominaba en mí sobre todas las que cruzaban por mi cabeza en tumultuosa confusión, pero ahora advertía que era el miedo. ¿Miedo de qué? No lo sabía, pero tenía miedo. Y no por estar acostado en un coche, en aquel barrio miserable llamado Bethnal Green. ¿Cuántas veces, en mi existencia vagabunda, había pasado noches mucho menos protegido de lo que estaba en aquel momento? Era consciente de que estaba al abrigo de cualquier peligro y, sin embargo, me sentía asustado. Cuanto más me defendía contra aquel espanto, menos podía tranquilizarme. Las horas transcurrieron una tras otra sin que pudiese advertir cómo avanzaba la noche, pues no había en los alrededores relojes de carrillón. De pronto, escuché un ruido bastante fuerte en la puerta de la cochera que daba a una calle distinta a la del patio del León Rojo. Luego, tras varios golpes dados a intervalos regulares, penetró en nuestro coche cierta claridad. Miré sorprendido a mi alrededor, mientras Katy, que dormía a los pies de mi litera, despertaba gruñendo. Advertí entonces que la claridad llegaba por una ventanilla practicada en la pared de nuestro coche, contra la que estaban adosadas nuestras camas, y que yo no había visto al acostarme porque estaba tapada con una cortina. La mitad de la ventana daba a la litera de Matía y la otra mitad a la mía. No deseando que Katy despertara a toda la casa, le puse una mano en la boca y luego miré al exterior. Mi padre, entrando en la cochera, había abierto rápida y silenciosamente la puerta de la calle, luego la había cerrado del mismo modo, tras haber dejado entrar a dos hombres que llevaban sobre sus hombros pesados fardos. Se puso entonces un dedo en los labios y con la otra mano, en la que llevaba una linterna sorda, señaló el coche en el que nos habíamos acostado. Quería decir, sin duda, que no hicieran ruido para no despertarnos. Aquella atención me conmovió y quise decirle que no era preciso molestarse por mí, puesto que no dormía, pero como eso hubiera supuesto despertar a Matía, que dormía tranquilamente, me callé. Mi padre ayudó a ambos hombres a liberarse de sus cargas, luego desapareció unos momentos y pronto regresó con mi madre. Durante su ausencia, los hombres habían abierto sus fardos. Uno de ellos estaba lleno de piezas de tela, el otro contenía objetos de confección, calzones, camisetas, medias, guantes. Comprendí entonces lo que al principio me había sorprendido. Aquellos hombres eran comerciantes que querían vender sus mercancías a mis padres. Mi padre tomaba cada objeto, lo examinaba a la luz de su linterna y lo pasaba a mi madre, que, con unas tijerillas, cortaba las etiquetas guardándoselas en el bolsillo. Aquello, al igual que la hora elegida para la venta, me pareció extraño. Mientras procedía a aquel examen, mi padre dirigía algunas palabras en voz baja a los hombres que habían traído los fardos. Si hubiese sabido inglés tal vez hubiera escuchado sus palabras, pero es penoso escuchar lo que no se comprende. Solo la palabra policeman, varias veces repetida, llegó a mis oídos. Cuando el contenido de los fardos hubo sido cuidadosamente revisado, mis padres y los dos hombres salieron de la cochera para entrar en la casa, y de nuevo nos rodeó la oscuridad. Era evidente que iban a pasar cuentas.
Quise convencerme de que no había nada extraño en lo que acababa de ver. Sin embargo, no pude hacerlo por grande que fuese mi voluntad. ¿Por qué aquella gente no había entrado en casa de mis padres por el patio del León Rojo? ¿Por qué habían hablado en voz baja de la policía, como si temieran ser oídos desde el exterior? ¿Por qué mi madre había cortado las etiquetas que pendían de los objetos que compraba? Esas preguntas no estaban hechas para que yo me durmiera, y como no pude encontrarles respuesta, intenté apartarlas de mi espíritu. Pero fue en vano. Tras cierto tiempo, vi que la luz llenaba de nuevo nuestro coche y miré otra vez por la abertura de la cortina. Pero entonces lo hice a mi pesar y contra mi voluntad, mientras la primera vez lo había hecho de modo natural, para ver y saber. Me decía a mí mismo que no debía mirar y, sin embargo, miré. Me decía que, sin duda, sería mejor ignorar y, sin embargo, quise ver. Mi padre y mi madre estaban solos. Mientras mi madre hacía rápidamente 2 paquetes con los objetos que les habían traído, mi padre barría un rincón de la cochera. Bajo la arena seca que apartaba a grandes golpes de escoba, apareció pronto una trampilla. La levantó, y como mi madre había terminado ya de atar ambos paquetes, los bajó por aquella trampilla a un sótano cuya profundidad no pude ver, mientras mi madre le iluminaba con la linterna. Bajados ambos fardos, subió, cerró la trampilla y con su escoba volvió a colocar por encima la arena que había sacado. Cuando hubo terminado su tarea, fue imposible advertir dónde se hallaba la abertura de la trampilla, ambos habían esparcido briznas de paja sobre la arena, como las había en el resto de la cochera. Salieron. Cuando cerraron suavemente la puerta de la casa, me pareció que Matías se movía en su litera y que volvía a poner la cabeza sobre la almohada. ¿Había visto lo que acababa de suceder? No me atreví a preguntárselo. Lo que me preocupaba ya no era un vago espanto, ahora sabía ya por qué tenía miedo. Estaba bañado en sudor de la cabeza a los pies. Permanecí así toda la noche. Un gallo, cantando en la vecindad, me anunció la proximidad de la mañana. Solo entonces me dormí, pero con un sueño pesado y febril, lleno de ansiosas pesadillas que me ahogaban. Me despertó el ruido de una cerradura y la puerta de nuestro coche se abrió. Pero imaginando que era mi padre que venía a decirnos que era hora de levantarse, cerré los ojos para no verle. «Es tu hermano», me dijo Matías, «que nos pone en libertad. Se ha marchado ya». Nos levantamos entonces. Matías no me preguntó si había dormido bien y yo no le hice tampoco pregunta alguna. Cuando, en cierto momento, me miró, desvié los ojos. Fue preciso entrar en la cocina, pero ni mi padre ni mi madre estaban allí. Mi abuelo se hallaba ante el fuego, sentado en su sillón, como si no se hubiera movido desde la víspera, y mi hermana mayor, que se llamaba Annie, limpiaba la mesa mientras mi hermano mayor, Allen, barría la sala. Me dirigí a ellos para darles la mano, pero continuaron con su trabajo sin contestarme. Fui entonces hacia mi abuelo, pero tampoco dejó que me aproximara y, al igual que la víspera, escupió junto a mí, lo que me detuvo en seco. «Pregunta», le dije a Matías, «¿a qué hora podré ver esta mañana a mi padre y mi madre?» Matías hizo lo que le pedía y mi abuelo, al oír hablar inglés, se suavizó. Su fisonomía perdió algo de su horrible fijeza y respondió. «¿Qué dice?» Pregunté. «Que tu padre ha salido para todo el día, que tu madre duerme y que nosotros podemos ir de paseo. ¿Eso te ha dicho?» Pregunté, pareciéndome que la traducción era demasiado corta. Matías pareció turbado. «No sé si le he comprendido bien todo lo demás», dijo. «Dime lo que hayas comprendido». «Creo que ha dicho que si encontrábamos en la ciudad una buena ocasión teníamos que aprovecharla, y luego, ha añadido, de eso estoy seguro, acuérdate de lo que te digo. Hay que vivir a costa de los imbéciles». Sin duda, mi abuelo adivinó lo que Matías estaba explicándome, pues, al oír estas últimas palabras, hizo con su mano que no estaba paralizada el gesto de meterse algo en el bolsillo, al tiempo que guiñaba un ojo. «Salgamos», le dije a Matías. Durante 2 o 3 horas nos paseamos por los alrededores del patio del León Rojo, sin atrevernos a alejarnos por miedo a perdernos. Y de día, Bethnal Green me pareció más horrible aún que de noche. Se veía en todas partes, tanto en las casas como en la gente, la miseria en su aspecto más triste. Matías y yo nos mirábamos sin decir nada. Tras dar una vuelta nos encontramos en uno de los extremos de nuestro patio y volvimos a entrar. Mi madre había salido de su habitación. La vi desde la puerta, con la cabeza apoyada en la mesa.
Imaginando que se sentía enferma, corrí hacia ella para besarla, puesto que no podía hablarle. La tomé en mis brazos, levantó balanceante su cabeza, luego me miró pero ciertamente sin verme. Percibí entonces el olor a enebro que impregnaba su cálido aliento. Retrocedí. Ella dejó caer la cabeza sobre sus brazos extendidos en la mesa. «Jin», dijo mi abuelo. Y me miró riendo sarcásticamente, diciendo algunas palabras que no comprendí. Al comienzo permanecí inmóvil como si hubiese perdido el sentido, luego, tras algunos segundos, miré a Matías, que, por su parte, me miraba con lágrimas en los ojos. Le hice una señal y salimos de nuevo. Caminamos bastante tiempo, uno junto al otro, cogidos de la mano, sin decir nada y marchando siempre hacia adelante, sin saber a dónde nos dirigíamos. ¿A dónde quieres ir?, preguntó Matías, con cierta inquietud. No lo sé. A algún lugar donde podamos conversar. Tengo que hablarte y aquí, entre esta multitud, no podría hacerlo. Efectivamente, en mi vida de vagabundo por campos y bosques, me había acostumbrado, en la escuela de Vitalis, a no decir nunca nada importante cuando nos hallábamos en una calle de pueblo o de ciudad, y cuando los viandantes me molestaban, perdía enseguida el hilo de mis ideas. Yo quería hablar con Matías muy en serio, sabiendo perfectamente lo que estaba diciendo. Cuando Matías me hizo aquella pregunta, llegábamos a una calle más amplia que las callejas de donde salíamos, y me pareció divisar unos árboles en uno de sus extremos. Tal vez fuera el campo. Nos dirigimos hacia allí. No era el campo sino un inmenso parque con vastas praderas verdes y grupos de jóvenes árboles. Parecía hecho a propósito para hablar. Había tomado una decisión y sabía qué quería decir. «Sabes que te quiero, pequeño Matías», dije a mi compañero en cuanto nos hubimos sentado en un lugar apartado y protegido. «Y sabes, ¿no es cierto?, que por amistad te pedí que me acompañaras a casa de mis padres. Por lo tanto, no debes dudar de mi amistad, te pida lo que te pida». «¡Qué tonto eres!», respondió esforzándose en sonreír. «Quisieras reír para que no me enterneciera, pero no me importa enternecerme. ¿Con quién puedo llorar si no es contigo?». Y, arrojándome en los brazos de Matías, me deshice en lágrimas. Y jamás me había sentido tan desgraciado cuando estaba solo, perdido en el vasto mundo. Tras mis sollozos, intenté tranquilizarme. No había llevado a Matías a aquel parque para quejarme, lo había hecho por él y no por mí. «Matías», le dije, «tienes que marcharte, tienes que volver a Francia. Y jamás te dejaré». Sabía de antemano que me responderías así, y me siento feliz, muy feliz, te lo aseguro, de que me hayas dicho que no quieres dejarme. Sin embargo, tienes que hacerlo, tienes que regresar a Francia, a Italia, donde quieras, no importa si no te quedas en Inglaterra. ¿Y tú, a dónde irás? ¿A dónde quieres que vayamos? Yo tengo que quedarme aquí, en Londres, con mi familia. Debo vivir con mis padres. Toma el resto de nuestro dinero y márchate. No digas eso, Remy. Si alguien tiene que irse eres tú. ¿Por qué? Porque. No terminó la frase y apartó los ojos de mi interrogadora mirada. «Matías, respóndeme con toda sinceridad, francamente, sin preocuparte por mí, sin miedo. ¿Dormías esta noche? ¿Lo viste?». Mantuvo sus ojos bajos, y, con voz ahogada, dijo: «No dormía». «¿Qué has visto?». «Todo. Has comprendido. Los que vendían aquellas mercancías no las habían comprado. Tu padre les ha reñido porque habían llamado a la puerta de la cochera y no a la de la casa. Ellos han contestado que les seguían los policeman. Ya ves que es preciso que te vayas», le dije. «Si tengo que marcharme, tú tienes que marcharte también, no es más necesario para uno que para otro. Cuando te pedí que me acompañaras, creía que, de acuerdo con lo que mamá Barberin me había dicho y lo que yo había soñado, mi familia podría educarnos a los dos y ya no nos separaríamos. Pero las cosas no son así. Mi sueño era, un sueño. Por lo tanto, debemos separarnos. Jamás. Escúchame y comprende. No aumentes mi pesadumbre. Si en París hubiéramos topado con Garofoli y este te hubiera tomado consigo, no habrías querido, ¿verdad? Que permaneciera contigo. Me habrías dicho lo que yo te digo ahora. No contestó. ¿No es cierto? Respóndeme. Tras unos momentos de reflexión, habló.
Escúchame ahora tú, escúchame bien, cuando en Chavanon me dijiste que tu familia te buscaba, aquello me produjo una gran pesadumbre. Hubiera debido sentirme feliz al saber que ibas a encontrar de nuevo a tus padres, pero, por el contrario, me sentí enojado. En vez de pensar en tu alegría y tu felicidad, solo pensé en mí. Me dije que tendrías hermanos y hermanas a quienes amarías como me amas a mí, tal vez más. Hermanos y hermanas ricos, bien educados, instruidos, hermosos caballeros, bellas señoritas, y me sentí celoso. Es preciso que lo sepas, esta es la verdad que debo confesarte para que me perdones, si puedes, tan malos sentimientos. Oh, Matías. Dímelo, dime que me perdonas. Con todo mi corazón. Ya me había dado cuenta de tu pesadumbre y jamás te lo reproché. Porque eres tonto. Eres un tonto demasiado bueno. Hay que hacer reproches a quienes son malvados y yo he sido malvado. Pero si tú, que eres bueno, me perdonas, yo no me perdono, porque yo no soy bueno. Aún no lo sabes todo. Me decía. Voy con él a Inglaterra porque debo esperar, pero cuando sea feliz, muy feliz, cuando no tenga ya tiempo de pensar en mí, me marcharé, y sin detenerme, me iré a Luca para abrazar a Cristina. Pero ahora, en vez de ser rico y feliz, como habíamos creído, no eres rico y eres, es decir, no eres lo que habíamos pensado. Por lo tanto, no debo partir y no es a Cristina, no es a mi hermanita a quien debo abrazar, es a mi camarada, a mi amigo, a mi hermano, es a Remy. Y diciéndolo, tomó mi mano y la besó. Entonces las lágrimas llenaron mis ojos, pero ya no eran amargas y ardientes como las que acababa de derramar. Sin embargo, por grande que mi emoción fuera, no me hizo abandonar mi idea. Debes marcharte, debes regresar a Francia, ver a Lisa, al padre Akin, a mamá Barberin, a todos mis amigos y decirles por qué no hago por ellos lo que quisiera, lo que había soñado, lo que había prometido. Les explicarás que mis padres no son ricos, como habíamos creído y esto bastará para que me perdonen. ¿Lo comprendes, no es cierto? No son ricos, eso lo explica todo. No ser rico es una vergüenza. Pero tú no quieres que me marche porque no sean ricos. Por lo tanto, no me marcharé. Matías, te lo ruego, no aumentes mi tristeza, ya ves qué grande es. Oh. No quiero forzarte a decir lo que te avergüenza explicarme. No soy malicioso, no soy muy inteligente, pero si no comprendo todo lo que debiera entrar aquí, y golpeó su cabeza, siento lo que me llega aquí, y puso su mano sobre su corazón. No quieres que me marche porque tus padres sean pobres, no es porque no puedan alimentarme, pues yo no sería una carga y trabajaría para ellos es porque, después de lo que has visto esta noche, temes por mí. Matías, no me digas eso. Tienes miedo de que me ponga a cortar las etiquetas de mercancías que no han sido compradas. Oh, cállate. Matías, mi pequeño Matías, cállate. Y oculté entre las manos mi rostro enrojecido de vergüenza. Muy bien. Si temes por mí, continuó Matías, yo temo por ti, y por ello te digo. Partamos juntos, volvamos a Francia para ver de nuevo a mamá Barberin, a Lisa y tus amigos. Es imposible. Mis padres no son nada para ti, no les debes nada, pero son mis padres y debo quedarme con ellos. Tus padres. Ese viejo paralítico es tu abuelo. Esa mujer derrumbada sobre la mesa es tu madre. Me levanté bruscamente, y como si fuera una orden y no ya un ruego, grité. Cállate, Matías, no hables así, te lo prohíbo. Estás hablando de mi abuelo y de mi madre. Debo honrarles y amarles. Deberías hacerlo si fueran realmente tus parientes. Pero si no son ni tu abuelo, ni tu padre, ni tu madre, ya no debes amarlos, no debes honrarlos. Pero, ¿no escuchaste el relato de mi padre? ¿Y qué prueba este relato? Perdieron un niño de tu misma edad. Han hecho algunas búsquedas y han encontrado un muchacho que tiene la misma edad que tendría el que perdieron, eso es todo. Olvidas que el niño que les habían robado fue abandonado en la avenida Breteuil, y que fue hallado en la avenida Breteuil el mismo día en que fue abandonado el suyo. ¿Por qué no podían ser abandonados, en la avenida Breteuil, dos niños el mismo día? ¿Por qué no puede haberse equivocado el comisario de policía cuando envió el señor Driscoll a Chavanon? Es posible. Es absurdo. Tal vez lo que digo, lo que explico, pueda parecer absurdo, pero ¿por qué lo digo y lo explico mal? Porque mi cabeza es insuficiente.
otro, lo explicaría mejor y todo parecería razonable. El absurdo soy yo, eso es todo. Ay, no, eso no es todo. En fin, date cuenta de que no te pareces ni a tu padre ni a tu madre, de que no tienes los cabellos rubios, como tus hermanos y hermanas, que todos, óyeme bien, todos, son del mismo rubio. ¿Porque tus cabellos no son como los suyos? Hay, además, algo muy sorprendente. ¿Cómo pueden gastar tanto dinero para encontrar a un niño si no son ricos? Por todo ello, a mi entender, no eres un Driscoll. Ya sé que solo soy un estúpido, me lo han dicho siempre, es culpa de mi cabeza. Pero si no eres un Driscoll, no debes quedarte con los Driscoll. Si a pesar de todo, quieres quedarte con ellos, yo me quedaré contigo, pero me harás el favor de escribir a mamá Barberin pidiéndole que nos describa con exactitud cómo eran tus pañales. Cuando recibas tu carta, preguntarás al hombre a quien llamas tu padre, y entonces, tal vez comencemos a ver las cosas más claras. Hasta entonces no me moveré, y aunque te pese, me quedaré contigo, si hay que trabajar, trabajaremos juntos. ¿Y si un día alguien golpeara la cabeza de Matías? Sonrió con tristeza. Eso no sería muy duro. Los golpes recibidos por un amigo no duelen.